Les voy a contar una historia de esas que te quedas pensando, no sé si quiero que sea real, porque a veces la ficción, viste, se queda corta. Esta historia se llama Fui un dios cautivo por al menos una década. Y no quiero que me pregunten si es una historia real, que de dónde la saqué, que si es verdad o que no, no sé. Lo vamos a descubrir juntos. Van a tener que tener un poco de paciencia con esta historia, porque la gran mayoría de las cosas están contadas desde la perspectiva de una persona que estuvo cautiva y que no se acuerda muy bien de todo. Tampoco quiero que piensen que vamos a escuchar una historia de una persona que la estuvo pasando súper mal o que fue abusada en la forma más tradicional, por así decirlo, porque fue una persona que la tuvieron cautiva, pero que la tuvieron bien alimentada y bien cuidada. Todo empezó cuando el protagonista de nuestra historia fue a un nuevo psicólogo. Se lo había recomendado a un amigo que le dijo, mira, yo pude manejarme bastante bien con los problemas que estaba teniendo, con este terapeuta te lo recomiendo, anda. Y él fue a una primera sesión con el doctor McAllister. Y el amigo le dijo, no solo pude resolver lo que yo fui a tratar, sino que también pude resolver otros temas que no sabía que tenía ahí dando vueltas, porque parece que él también trabaja con una especie de terapia de hipnosis y que ahí tu subconsciente viene al consciente y te cuenta cosas. A él le pareció genial porque él estaba yendo porque estaba teniendo problemas para dormir y dice, bueno, si lo ayudó mi amigo con cosas que sabía que tenía y con las que no sabía que tenía, bárbaro. En esta primera sesión, él fue, se presentaron, hablaron todo bien y se tuvo que acostar en el sillón mientras el doctor empieza a hacer un conteo para atrás, de 10 a 0, para que cuando llegue al 0 él ya esté dormido o hipnotizado. Para él, todo este tiempo sucedió en un pestaneo. Directamente para él se durmió, pestañeó, se despertó y ya había pasado, por lo visto, un tiempo, porque él vio que el doctor lo estaba mirando con una cara súper rara. O sea, no era la misma cara con la cual lo había recibido y habían hablado recién. Dice que lo estaba mirando con extrañeza y como sin entender, pero a la vez lo estaba mirando con admiración. El doctor lo estaba mirando con esta cara de adoración y a la vez una cara muy extraña y como balbuceando le dijo, me dijiste muchas cosas que nadie sabe, que no hay forma de que te hayas enterado de estas cosas, son cosas de mi vida, de mi infancia, no puede ser. Me ayudaste a superar el trauma de la muerte de mi mamá. Me ayudaste con cosas que nadie sabía que me pasaban. En esta última hora, vos me ayudaste a mí más de lo que yo he ayudado a todos mis pacientes. Nuestro amigo directamente no entendía nada y lo miraba como diciendo, ah, bueno, perdimos la cabeza directamente. El médico está peor que yo. Pero también dice que el doctor lo agarró del brazo y lo miró con una cara como si fuera un fanático. Y ahí él ya le dio un poco de miedo. Y ahí el doctor agarró y le dijo, necesito más, necesito que te quedes un rato más, así te vuelvo a dormir y me volvés a decir más cosas porque necesito más. Y él, tipo, no, Rey, no sé qué te pasa, tranqui, seguí con lo tuyo, yo me las tomo. Y se fue. Nuestro protagonista volvió a la casa y estuvo toda esa noche y los días siguientes con muchos problemas para dormir, que era originalmente el problema por el cual él había ido a ver al médico. Entonces empezó a dar cuenta que ya le estaba afectando. Ustedes saben que estar falto de sueño es una de las peores cosas que le puedes hacer al cuerpo. Y dice que mientras estaba en la casa y pasaba horas y horas en la cama sin poder dormir, escuchaba susurros o escuchaba ruidos medio raros. Y también cuando salía, cuando tenía que salir por algo a la casa, sentía que alguien lo perseguía. Entonces dice, ya está, yo directamente estoy paranoico porque no estoy durmiendo bien, pero toda esta paranoia y esto de sentir que alguien lo seguía o que lo miraba, le pasaba cuando estaba en la calle, no le pasaba en la casa. Entonces, obviamente dijo, es porque no estoy durmiendo bien, pero no sé si es tan grave. Hasta que un día estaba directamente en su casa, estaba tirado en el sillón y sintió como abrían la ventana de su living. Y cuando se dio vuelta, no muy sobresaltado porque pensó que estaba teniendo una de estas imágenes que se le venían o esta paranoia que estaba teniendo hace unos días y vio que estaba el doctor McAllister metiéndose en su casa, no tuvo tiempo a reaccionar. Él llegó a mirarlo al doctor y se dio cuenta de que estaba con una cara de sin dormir peor que la que llevaba él y también él no llegaba a entender si estaba realmente ahí o si él estaba alucinando. No llegó a reaccionar y el doctor se le tiró encima, básicamente, y él dice que no lo atacó
en el propio sentido de la palabra, y él dice, ojalá me hubiera Petit Suisse en ese momento, porque lo que se vino después fue mucho peor. Lo que hizo fue medicarlo en contra de su voluntad con una aguja, básicamente, y él se quedó dormido automáticamente. Cuando se despertó estaba atado a una especie de silla camilla en un sótano que parecía recién terminado, y estaba el doctor parado al lado de él con una aguja de nuevo diciéndole, más vale que te quedes quieto porque si no te vas a dormir de nuevo. Él le dice, yo realmente no quería llegar a esto, pero vos cuando estás dormido posees todo el conocimiento del mundo y yo no puedo estar acá sin escucharte y sin preguntarte cosas porque necesito saber sobre todo. Le dice, mira, mientras estés acá conmigo no te va a faltar nada, no necesitas trabajar, no necesitas hacer nada, yo solamente quiero escuchar todo el conocimiento que tenés y eso es todo. Tipo, no va a haber otro tipo de violencia hacia vos porque yo solamente quiero escucharte. Dice que hablaron mucho esa noche, se quedaron tipo hasta altas horas de la noche, él no se acuerda bien mucho de qué hablaron, era medio que esto una y otra vez, y lo que él le decía era déjame ir, por favor déjame ir, y el tipo no. Al final dice que lo volvió a dormir y así fue como se convirtió en su dios cautivo.